Teodicea, ensayos sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Una obra de Godofredo G. Leibniz. Teodicea. Prólogo. Debe ser muy voluminosa la personalidad científica de Godofredo Guillermo, barón del Leibniz, cuando sus contemporáneos se disputaron la suerte de tenerlo a su lado o de granjearse su amistad. Y las diversas escuelas filosóficas posteriores al siglo XVIII han intentado aproximarlo a su campo, ya que no encuadrarlo en él. Desde el positivismo hasta el escolasticismo, pasando por el racionalismo, sistema y racionalismo, doctrina, y por el deísmo, existe una puja entre ese sentido. Sin ser individualista en el sentido egolátrico del vocablo, Leibniz forma rancho aparte en la filosofía contemporánea. Es cierto que sobre él han ejercido más o menos influencia Platón y Aristóteles, Descartes y Spinoza, Locke y Hobbes, Tomasio, Scherzer, Hegel, Verstappen, Mercator, Pascal, Cavalieri, Hughes y aún el mismo Pedro Bayle. Pues aunque dedica toda su teodicea a combatir el libre pensador francés, no por eso dejó de aprender de él muchas cosas. Pero el hecho de que hubiese debido o se hubiere inspirado en tan numerosas y distintas fuentes capaces de volver loco a un espíritu menos firme y sagaz que él, no le impidió que a muchos de ellos volviesen las espaldas y hasta combatiese certeramente cuando no se hallaban acordes con sus tendencias. De todos ellos tomó lo que encontró ajustado a la verdad, como el sabio arquitecto que, después de la demolición de un palacio, va seleccionando los materiales adecuados para la monumental construcción que proyecta en sustitución de aquel. Esto no quiere decir, empero, que Leibniz sea eclético, aunque el serlo puede ser en ocasiones una gloria. El eclético no tiene nada propio y además se propone ante todo conciliar doctrinas diversas pertenecientes a distintos sistemas con una idea preconcebida casi siempre de carácter religioso. En este sentido podemos considerar eclécticos a Justino y Atenágoras, Agustín y Tomás de Aquino, a Vicebrón y Maimónides, quienes intentaron conciliar la filosofía, los cuatro primeros con los dogmas cristianos y los otros dos con el judaísmo. Leibniz no se propuso en primer término conciliar en la formación de sus teorías filosófico-cristianas. No obstante, las gestiones conciliatorias, más políticas que científicas, que llevó a cabo en sus últimos tiempos, apenas salido de la escuela primaria, se encierra en la rica biblioteca de sus antepasados, hombres de ciencia y de leyes, de casta le viene al galgo ser
Rabilargo. Y allí se le despertó el amor, más propiamente el hambre, a las lenguas clásicas en las escrituras y a la filosofía, y sin otro maestro o guía que su portentoso ingenio, Guillermo fue en el estudio de todas las disciplinas autodidacto. Pensó mucho, rumiando cuanto leía, dándole mil vueltas, pasando las ideas por la criba, asimilando o eliminando y delineando primero, rellenando después y adornando por último. Formó un sistema propio de características intermedias, alejado, por tanto, de todo extremismo. Muy acertado, muy anduvo aquel clérigo de Beach cuando dijo de él: no hay que buscar en sus obras a un discípulo de Descartes ni de otro filósofo cualquiera. Es original en todo. No puede tocar una cuestión sin emitir alguna idea nueva. Este es un hombre extraordinario en quien el genio rebosa, aún en sus teorías más extrañas. J. Balmes, Historia de la Filosofía, capítulo 51. Entre todos los pensadores de todos los tiempos, ninguno ejerció sobre Leibniz mayor influencia que Platón. Lo dice el mismo Locke, comparando su sistema con el de este. Le Siena plus de report a Aristóteles et le men a Platón. Un ligero examen de las doctrinas leibnizianas nos convencerá de ello. Aquellas coinciden substancialmente con las platonianas, aunque no de manera absoluta, pues aún con relación a su pensador favorito, es Guillermo siempre el mismo, a saber, el hombre independiente de toda tutela autoritaria, si esa autoridad no es razonable. Por eso lo vemos a veces simpatizar con Aristóteles y la escolástica. ¿Qué fue lo que en esas ocasiones le llevó a la escolástica? Su afecto a las ideas tradicionales acerca de Dios, de la religión, de la inmortalidad del alma, de la revelación, de lo sobrenatural. Educado en un ambiente profundamente religioso y consecuente con las ideas que había recibido de sus progenitores, fue Guillermo un fervoroso protestante, enamorado de la Confesio Agustana, presentada por los príncipes luteranos en la Dieta de Augsburgo, 24 de junio de 1540. De su adhesión a lo religioso y sobrenatural dan sobrado testimonio sus escritos, especialmente su Systema Theologicum, su tratado de defensa de la Trinidad y la obra que estamos prologando, en la que el lector encontrará ampliamente desarrolladas las ideas siguientes. Existe perfecta armonía entre la verdad y la fe, entre la razón y la revelación, pues todas ellas proceden de Dios, son dádivas preciosas de la divinidad a los hombres y, por lo tanto, repugna la contradicción entre ellas. Los argumentos, dice, contra la doctrina revelada no son sino aparentes, se resbalan al chocar contra la firmeza y consistencia de lo revelado. Es preciso distinguir, añade, entre lo que supera a la razón y lo que es contrario a la razón. Los misterios superan, pero no contradicen a la razón.
Por este motivo, nos extraña que un autor de reconocida solvencia califique a Leibniz de hombre sin principios ni convicciones religiosas, considerándolo por ello inepto para llevar a cabo la reconciliación de las diversas ramas cristianas de que hablaremos más adelante. Estamos conformes con el padre Yorca, pues de él se trata. Manual de Historia Eclesiástica número 183, acerca de la ineptitud de Leibniz para llevar a cabo dicha reconciliación, pues fuera de una gracia tumbativa como la que se dio a San Pablo, nadie en el mundo, sea quien fuere, ni un Francisco de Asís, ni un Agustín, tipos de bondad y de ciencia respectivamente, hubieran coronado con el éxito negociaciones de esa índole, si han de ser sinceras, no meramente políticas, como a veces ha ocurrido, como renunciar a una religión que se ha profesado desde la niñez de buena fe para aceptar otra cuyos dogmas difieren sustancialmente. Cuán diferente es el concepto que de Leibniz tiene Jaime Balmes. Sean cuales fueren las dificultades a que están sujetas las teorías de Leibniz, procuraba el ilustre filósofo soltarlas, conciliándolas con la libertad de Dios y del hombre. No sería justo atribuirle consecuencias que él rechazaba. En tal caso, debe impugnarse la doctrina, pero respetando la intención del autor. Versado en las ciencias sagradas hasta el punto de sostener una polémica con el mismo Bossuet, absorbido continuamente en meditaciones filosóficas y religiosas, buscaba la verdad con un ardor increíble, siendo de notar que, nacido y educado en la religión protestante, supo elevarse sobre las preocupaciones de sus correligionarios, haciendo justicia al catolicismo en casi todos sus puntos y escribiendo su famoso Systema Theologicum, que pudiera hacernos dudar de que muriera protestante. Historia de la Filosofía, capítulo 51. Aunque su adhesión a lo sobrenatural le llevó a veces a la escolástica, difiere de las teorías de ella en numerosas cuestiones de importancia. Buscó la conciliación de lo sobrenatural con la razón por otros caminos de los que seguía la escolástica tomista. Esto explica que en varios lugares de la Teodicea se lean frases como estas: luego que logré emanciparme de la trivial filosofía de la escuela, me apliqué a los modernos y todavía recuerdo que a los 15 años solía pasear sin compañía por un pequeño bosque cercano a Leipzig que llaman Rosenthal, y discutía conmigo mismo si debía mantener o no las formas substanciales. La solución mecanicista llevó al cabo la victoria. Dice en otro lugar que le da lástima de los escolásticos a causa de la teoría de estos sobre las formas substanciales, y que se enredan muchas veces en sus sutilezas y toman la paja de los términos por el grano de las cosas. Conciben alguna noción quimérica de la que se figuran sacar
alguna utilidad y procuran sostenerla valiéndose de argucias. No obstante, dice Santo Tomás que acostumbra a marchar con pulso y el sutil escoto al buscar ocasiones de contradecirle obscurece muchas veces las cosas en vez de aclararlas. Es muy ilustrativo el párrafo que dedica a la historia del problema de la conciliación de la razón y la fe. La cuestión de la conformidad de la razón y de la fe ha sido siempre un problema. En la iglesia primitiva, los autores cristianos más ilustres se amoldaron a los pensamientos de los platonianos, que era con lo que más simpatizaba y los que entonces estaban más en boga. Poco a poco Aristóteles fue reemplazando a Platón y cuando comenzó a desarrollarse el gusto por los sistemas y cuando la teología misma se hizo más sistemática por virtud de las decisiones de los concilios generales que suministraban formularios precisos y positivos, San Agustín, Casiodoro y Boecio en Occidente y San Maceno en Oriente, contribuyeron en primer término a dar a la teología forma científica, prescindiendo de Beda, Alcuizano, San Anselmo y algunos otros teólogos versados en filosofía, hasta que vinieron por fin los escolásticos y dando ocasión el ocio de sus claustros a las especulaciones auxiliadas por la filosofía de Aristóteles, traducida del árabe, acabó por formarse un compuesto de teología y filosofía cuyas cuestiones procedían en su mayor parte del deseo de conciliar la fe con la razón. Pero el éxito no fue tan bueno como era de desear, porque la teología estaba muy corrompida por lo calamitoso de los tiempos, por la ignorancia y la terquedad, y porque la filosofía, además de sus propios defectos, que eran muy grandes, se veía sobrecargada con los de la teología, la cual sentía a su vez los efectos de haberse asociado a una filosofía muy obscura e imperfecta. Sin embargo, es preciso confesar con el incomparable Grocio que a veces se encuentra oro entre la basura del latín bárbaro de los monjes, lo cual me ha hecho desear más de una vez que un hombre capaz se hubiese consagrado a sacar lo mejor que hay en estos trabajos. Sería una obra muy importante y curiosa para la historia eclesiástica y una continuación de los dogmas hasta el renacimiento de las bellas letras, por cuyo medio las cosas han cambiado de aspecto y aún hasta más allá. Del alejamiento de Leibniz con relación a la escolástica y de su acercamiento al platonismo nos dará idea exacta el análisis que hacemos a continuación de las ideas fundamentales del sabio alemán. Con ello nos proponemos no solamente ofrecer a los lectores una síntesis del pensamiento leibniziano, sino también exponer sus consonancias y diferencias con respecto a las doctrinas platónicas y escolásticas. Frente a la opinión de Aristóteles y de la escolástica, según la cual el alma humana es creada por Dios en el instante mismo en que ha de ser infundida en el cuerpo, defendía Platón que las almas fueron creadas por Dios al principio de los tiempos e infundidas a su debido tiempo en los cuerpos que han de ser
sus compañeros, no como formas de estos, sino como motores. Aristóteles, de Ánima, libro 2, capítulo 8. Leibniz sigue la opinión de Platón, completada o reformada con arreglo a su teoría de la armonía preestablecida. Las almas humanas, dice, fueron creadas al principio e incluidas en corpúsculos orgánicos. Quedaron en el esperma del primer padre Adán, del cual son transmitidas a sus hijos y así sucesivamente hasta el último hombre por medio de la generación. De este modo, la generación no es otra cosa que transformación y crecimiento del corpúsculo primitivo en el cual se contiene el alma. Ni siquiera en la muerte del hombre salen las almas de ese corpúsculo, pues disuelto lo craso, exterior o corruptible, permanecen perpetuamente dentro del dicho corpúsculo, por lo cual la muerte del hombre no es realmente separación del alma de todo el cuerpo, sino únicamente una involución o inclusión en el corpúsculo. Cree Leibniz que esas almas, mientras se ocultan en los corpúsculos, son únicamente sensitivas y carentes de razón, pero que se hace racional cada una de ellas cuando, por el acto de la generación, comienza a constituir un hombre nuevo. En la parte amplía y completa su pensamiento del modo siguiente: todas las almas, entelequias o fuerzas primitivas, formas substanciales, sustancias simples o mónadas, cualquiera sea el nombre que se les dé, no pueden nacer naturalmente ni perecer. Concibo las cualidades o las fuerzas derivadas o las que se llaman formas accidentales como modificaciones de la entelequia primitiva, así como las figuras son modificaciones de la materia. Por eso estas modificaciones están en un cambio perpetuo, mientras que la substancia simple permanece la misma. Ya hice notar antes que las almas no podían nacer naturalmente ni salir las unas de las otras, y que es preciso o que la muestra sea creada o que sea preexistente. Hasta he mostrado un cierto medio entre la creación y una preexistencia completa, habiéndome parecido oportuno decir que el alma, preexistente en las semillas desde el principio de las cosas, no era más que sensitiva, pero que ella ha sido elevada al grado superior, que es la razón, cuando el hombre a que debe pertenecer esta alma ha sido concebido, y el cuerpo organizado que acompaña siempre a esta alma desde su origen, pero experimentando muchos cambios, ha sido destinado para formar el cuerpo humano. He creído también que podría atribuirse esta elevación del alma sensitiva que hace llegar a un grado más sublime, es decir, a la razón, a la operación extraordinaria de Dios. Sin embargo, será bueno añadir que yo preferiría prescindir del milagro en la generación del hombre como en la de los demás animales, y esto se podría explicar concibiendo de este gran número de almas y de animales, o por lo menos de cuerpos organizados vivos, que están en la semilla. Solo estas almas destinadas a llegar un día a la naturaleza humana
encierran la razón que aparecerá en ellas y que solo los cuerpos orgánicos están preformados o predispuestos a tomar un día la forma humana, siendo los demás pequeños animales o vivientes seminales, donde nada de esto está preestablecido, esencialmente diferentes y no habiendo en ellos nada que no sea inferior. Esta producción es una manera de traducción, pero más aceptable que la que se enseña vulgarmente, porque no saca al alma de un alma, sino solo un ser animado de un ser animado, y evita los milagros frecuentes de una creación que haría entrar un alma nueva y limpia en un cuerpo que había de corromperle. También tiene origen platoniano el pensamiento de Leibniz acerca de las relaciones entre el alma y el cuerpo mediante la armonía preestablecida. Para Aristóteles y los escolásticos, el alma racional es forma substancial del cuerpo. Vere per se essentialiter ataque inmediate, o como dice Urraburu, la unión del alma con el cuerpo es no solo personal, sino también natural y por tanto verdaderamente substancial, en cuya virtud existe una sola persona y una naturaleza y una sola substancia simplemente compuesta, a saber, el hombre. Para Leibniz, no existe entre el alma y el cuerpo otra unión fuera del consentimiento armónico de las operaciones de una y otra, como si procediesen de algún vínculo e influjo común, aun cuando no se diese vínculo de esa naturaleza. El alma ha sido de tal modo creada por Dios que por su propia virtud, sin influjo alguno del cuerpo o de otro principio externo, produce todas las percepciones y voliciones en serie continuada, y del mismo modo el cuerpo de por sí y en virtud de su propia estructura está determinado a ejecutar una serie continuada de movimientos que responden a las percepciones y voliciones del alma, de tal modo que el alma elegiría una misma serie de operaciones aunque el cuerpo no existiera, e igualmente el cuerpo aunque no tuviese esa alma, porque pues en la infinita multitud de los cuerpos y de las almas pueden darse algunas de estas, cuyas percepciones y voliciones se adapten exactamente a los movimientos de algunos cuerpos. Dios omnipotente, omnisciente, creador libérrimo de todas las cosas, determinó unir a cada una de las almas aquellos cuerpos cuya serie continuada de movimientos corresponde perfecta y armónicamente a la serie de percepciones y voliciones de las almas, como si las series de las acciones de las almas y de los cuerpos procediesen de una intervención común y de una acción recíproca. Este sistema de unión y acción de las almas y por cuerpos respectivos es conocida con el nombre de armonía parasitabilita. ¿Cuán lejos está tal teoría de la doctrina aristotélico-escolástica que en síntesis dimos a conocer? Se acentúa la discrepancia consecuencia de la
mantenida en las cuestiones precedentes acerca del origen del alma y de las relaciones entre ésta y el cuerpo, en las teorías relativas a la naturaleza del conocimiento y el origen de las ideas. Opinan sustancialmente los escolásticos que el entendimiento humano no puede conocer sin el concurso del objeto. Ahora bien, no pudiendo los objetos hacerse presentes en el alma de manera inmediata, lo hacen mediatamente, imprimiendo en él una excitación a la que llaman especies intentionalis impresa, la cual hace las veces del objeto para completar y determinar el poder de la potencia intelectiva. De ahí se deduce que el conocimiento comienza con los sentidos y es perfeccionado por el entendimiento, pero de modo que las ideas no son formadas por aquellos, sino por éste. Para todo conocimiento sensible o intelectual se requiere el concurso del objeto, que generalmente es prestado por medio de la especie intencional, ya sensible, ya intelectual, que completa y determina la potencia cognoscitiva a conocer al objeto. Dichas especies no son innatas ni producidas inmediatamente por los mismos objetos que han de conocerse, sino abstraídas de los fantasmas por virtud activa del entendimiento agente, actuando por dichas especies el entendimiento llamado posible y que es virtud cognoscitiva, invoca al instante las primeras ideas y pronuncia los primeros principios. Después, aplicando estas primeras cogniciones a la materia sometida, el entendimiento adquiere todas las demás ideas y las ciencias por medio de la reflexión, de la atención, de la comparación, del análisis y de la síntesis, de la inducción y del racionalismo multiplicado. Sin embargo, no podemos conocer a Dios y a las substancias inmateriales como son en sí mismo, con un concepto estrictamente propio, expresión sintética del empirismo aristotélico escolástico. Es el conocimiento, es el conocido adagio: nihil est in intellectu, quin primus fuerit in sensu. Frente a este sistema han formado un frente único los platonianos, cartesianos, kantianos, tradicionalistas y ontologistas, por no citar sino a los más destacados, inspirados todos ellos en Platón. Según el fundador de la academia, las formas específicas de las cosas sensibles subsisten por sí mismas, sin ningún influjo de la materia, las cuales, así como participadas por la materia corporal, constituyen los cuerpos. Del mismo modo, participadas por el alma, constituyen con ella los conocimientos de las cosas. Tales formas se llaman innatas porque fueron creadas por Dios e infundidas por Él en las almas, cuando las crió al principio separadas de los cuerpos y se dedicaban a la contemplación de las ideas mencionadas. Una vez introducidas las almas en los cuerpos, en castigo de sus faltas, se olvidaron de aquellas ideas innatas. Cuando aprendemos las ciencias, no aprendemos nada nuevo. Lo único que hacemos es recordarlas. Avicena, Abenpase y Averroes aceptaron el sistema platónico con ligeras modificaciones, dando lugar a un sistema nuevo conocido
con el nombre de teoría del entendimiento agente separado. También Descartes y Kant aceptaron con algunas reservas las teorías de Platón. Las pasamos por alto porque nos haríamos interminables y reclaman nuestra atención las doctrinas de Leibniz. El sabio filósofo alemán considera las ideas innatas como distintas a las especies. Son unos conocimientos actuales de los objetos del mundo infundidos en el alma en el momento de su creación. Tales conocimientos son oscuros, pero con el transcurso del tiempo se aclaran más, por lo cual en tanto parecen llamarse innatos en cuanto suponen en el alma cierta virtualidad o disposición para que tales conocimientos confusos se hagan más distintos al sobrevenir la sensación. Relacionando en otros lugares estas teorías con su doctrina acerca de las mónadas, expresa que existe en el hombre, lo mismo que en los vivientes, una mónada central que preside a las demás mónadas de orden inferior, las cuales constituyen el cuerpo. Esa mónada privilegiada, dotada de una representación obscura del universo, aunque no siempre tenga percepción o conciencia de tal representación, es el alma humana, en la cual dicha representación innata y perenne llega a ser sucesivamente más clara y distinta en virtud de su propia disposición e inclinación interna para obrar inmanentemente en una especie perenne de percepciones y voliciones que se realiza con ocasión de las sensaciones. Esas percepciones y voliciones se verifican de tal modo que la precedente es razón suficiente de las que le sigue. De ahí que Guillermo modifica el mencionado axioma aristotélico escolástico en la forma siguiente: nihil est in intellecto quid primus fuerit in sensu, excepto ipso intellectu. En cambio, para no desmentir su carácter original, Leibniz muestra una conformidad sustancial con Aristóteles acerca de la naturaleza del espacio. Descarta la opinión de Kant, según la cual carece el espacio de realidad objetiva. La generalidad de los filósofos le concede existencia real, aunque suele discrepar acerca de la naturaleza de dicha realidad. ¿En qué reside la realidad del espacio? Descartes dice que en la extensión. Para Leibniz, en la cierta relación en el orden de los seres coexistentes o posibles, como si existiesen realmente. Esta teoría, con ligeras variantes, ha sido aceptada por el padre Zanz, sacerdote jesuita. Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Por otra parte, sostiene Leibniz la imposibilidad del vacío, fundándola en que repugnaría la posibilidad a la perfección. Por otra parte, sostiene Leibniz la imposibilidad del vacío, fundándola en que repugnaría la posibilidad a la perfección de Dios, mientras que Descartes la funda en una razón de carácter metafísico, en la misma naturaleza de las cosas, en que
La esencia del cuerpo consiste en la extensión y por lo tanto, donde existe extensión, hay cuerpo y viceversa. Leibniz es enemigo declarado del hailemorfismo, teoría fundamental aristotélico-tomista acerca de la constitución de los cuerpos. Estos constan de materia prima y forma substancial unidos intrínsecamente. La substancia divina es simple y en ella se identifica la esencia y la existencia. La substancia espiritual creada es también simple, pero puede existir o no. Por último, la substancia corpórea, cuya esencia ya existente, está compuesta de un principio pasivo y determinable, materia prima, y de un principio activo y determinante que comunica al cuerpo especie, ejemplaridad y finalidad natural. Guillermo opuso al hailemorfismo una teoría nueva conocida con el nombre de dinamismo, opuesta también al atomismo. Esa teoría fue modificada por los discípulos, especialmente por Christian Wolff, y aceptada también con ciertas reservas por Rogerio Boskowitz, Manuel Kant, Schilling, Schopenhauer y por los autores de las teorías contemporáneas energéticas y monística moderna. Existen, dice Leibniz, unas pequeñísimas sustancias llamadas mónadas, entelequias o formas substanciales, simples, inextensas, infinitas en número, todas desemejantes entre sí, incorruptibles, substancialmente inmutables, producidas por creación y que solo pueden parecer y que solo pueden perecer por aniquilamiento. Dichas mónadas son esencialmente activas y están dotadas de cierta percepción u obscura representación del mundo y de voliciones, por lo cual se pueden llamar almas. Los cuerpos no, los cuerpos no son otra cosa que aglomeraciones de esas mónadas. Aunque esencialmente activas, las mónadas no ejercen actividad alguna fuera de sí. Si se viera que obraban recíprocamente las unas sobre las otras o sobre otros cuerpos, eso sería pura ilusión que trae su origen de la armonía praestablecida, según la cual Dios unió las mónadas que poseían modificaciones propias y producidas por propia virtud, pero correspondientes las unas a las otras con tal exactitud que parecen causadas unas por otras. Se dice haber confesado Leibniz en sus últimos tiempos que se dejó llevar por la imaginación al confeccionar su dinamismo, por lo cual fue rectificado por Wolff en este sentido. Subtrajo a las mónadas toda percepción y volición y les concedió fuerzas activas, atractivas y repulsivas, por las cuales actúan las unas sobre las otras recíprocamente. Llamó a las mónadas átomos de la naturaleza, indivisibles, distintas de los átomos materiales que son divisibles. Aunque Wolff y Leibniz sostuvieron que las mónadas son desemejantes entre sí, otros leibnizianos las consideran semejantes y homogéneas, de tal modo que toda diversidad de los cuerpos
nace únicamente de la diversa cantidad y disposición de las mónadas. Frente a la ficción lockeana y de los positivistas acerca de la naturaleza de la substancia y el fenomenismo de la naturaleza, frente a la definición casi panteísta de Descartes y de Spinoza, los escolásticos consideran la substancia como una realidad que existe por sí mismo o en sí mismo y por sí, y como dice el doctor Angélico, un ser a cuya naturaleza se debe no estar en otro. Taine, que pertenece a la escuela positivista, la definía así: nous ne pensons quil in ni spirite, ni corps malinsulem des grupos de moviment presente. El pensamiento de nuestro filósofo ocupa una posición intermedia entre esas doctrinas contradictorias, pues para él la substancia es un ser dotado de virtud operativa, un principio de actividad en lo que constituye su esencia. Sostiene que esa fuerza reside en toda substancia corporal y espiritual, y que jamás cesa de obrar en cuanto de ella depende, ya que puede ser y de hecho es obstaculizada por otras sustancias creadas. De primer filosofía, emendaciones o nociones substantiae. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con la introducción. Existe una cuestión en la cual Leibniz se sitúa al lado de Aristóteles y de la escolástica frente a Platón.